Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, El Círculo de la Libertad. Yo soy Juan y hoy voy a hablarle de este evento que ha tenido lugar recientemente, las elecciones estas de delegados, y hablar un tanto del efecto de las elecciones en la mentalidad de las personas y cómo de manera errónea se ve el hecho de efectuar elecciones en Cuba regularmente, cada 4 o 5 años o durante un periodo de 2 años y medio, como un ejemplo efectivo de democracia. Y se dice por parte de los dirigentes de la dictadura que es un ejemplo de democracia socialista. La democracia es una sola, como es una sola la libertad. No hay libertad americana, no hay libertad cubana, no hay, la libertad es una sola, como es una sola la democracia y como bien dice la etimología de la palabra democracia, poder del pueblo, y podemos ver con efectividad que en el tiempo que va de la imposición del comunismo en Cuba, pues el pueblo no tiene ni el poder ni la decisión de legitimar el poder o limitar el poder o deshacerse de los que están en el poder. ¿Por qué? Porque la democracia está limitada y la democracia, que debe ser en su práctica el ejercicio de la ayuda y el empoderamiento de los más vulnerables, de los más débiles, frente al Estado, que es el mecanismo de poder. En el caso de Cuba, pues lo que ha hecho es limitar la posibilidad del pueblo de administrar su poder, de ejercitarlo, y lo vemos en que la, la dictadura, por una parte, utiliza su maquinaria de propaganda para, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar hoy, crear una constitución blindada completamente a los efectos de la mantenencia en el poder del aparato comunista, con el Partido Comunista al frente, y limitar los derechos de los ciudadanos al hecho de que es capaz de el propio Partido Comunista y el propio Estado violar, incumplir los artículos de la Constitución sin que esto, digamos que merite su, digamos, eh, puesta eh, ante los tribunales, ante el poder eh, judicial, que encauce, digamos, al Partido Comunista, al Estado y al gobierno por el uso y abuso de la Constitución sin respetar los artículos que en ella se enumeran. Sin ser un especialista en leyes, solamente con una lectura, digamos que un tanto simple, pero digamos que analítica, que la puede hacer cualquiera, podemos ver que esto, que en un, pienso, inicio, o de alguna manera, perdón, se haya hecho, y lo hace, no es la primera vez que lo ha hecho la dictadura, transformar
la Constitución de la República de Cuba para acomodarla a sus intereses y no ver perjudicado su permanencia, uso y abuso del poder, crea situaciones que las podemos enumerar, si me lo permiten, de manera muy clara. Por ejemplo, viendo el panfleto este que se llama Constitución, en los primeros, en la introducción, en los primeros artículos, lo que se hace esto es un documento propagandístico, no tiene que ver nada con un documento legal, con un documento que represente, digamos, los intereses de un país, de una nación, de un pueblo o de las personas individuales. Lo pueden leer cualquiera de las personas. Usted va a internet y abre y busca la Constitución del 2019 y le va a salir el documento. Como lo decía, en los primeros artículos y hasta el capítulo y hasta el artículo 15 es pura propaganda, es un documento propagandístico, no tiene que ver nada con leyes, no tiene que ver nada con la realidad de lo que sucede en Cuba, sino esta realidad implantada, esta realidad ficticia, esta realidad impuesta por el poder en Cuba. Pero bueno, vamos al artículo 16. Perdón, al artículo 16 que está en el capítulo 2 referido a las relaciones internacionales, donde dice que la República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de la soberanía y en los principios antiimperialistas e internacionalistas en función de los intereses del pueblo y en consecuencia. Reafirma las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado que no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción. Ratifica su aspiración de una paz digna, verdadera y válida para los Estados, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y el derecho a la libre determinación expresado en la libertad de elegir su sistema. Su sistema expresado en la libertad de elegir su sistema político, económico y social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Sostiene su voluntad de observar de manera de manera irrestricta los principios y las normas que conforman el derecho internacional, en particular la igualdad de derechos, la integridad territorial, la independencia de los estados, el no uso ni el uso de la fuerza ni de la amenaza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional, el beneficio en interés mutuo y equitativo, el arreglo específico de controversias sobre la base de la igualdad y el respeto y demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. Reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y el Caribe, promueve la unidad de todos los países del tercer mundo y condena el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo u otras formas de sometimiento en cualquiera de sus manifestaciones. Continúa el artículo 16, pero yo me voy a detener hasta ahora. ¿Qué ha sucedido con el caso de la invasión de Rusia a Ucrania? El mundo en su totalidad, los países que respetan las relaciones internacionales, que respetan el derecho internacional, que respetan la paz, que respetan la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, se han proclamado por condenar la invasión rusa a Ucrania. ¿Y qué ha hecho Cuba? Un estado que aparentemente en su constitución habla de la no injerencia, de la condena a la invasión, a la condena a la amenaza, a la condena del uso de la fuerza de las invasiones para resolver asuntos que se puedan resolver de manera diplomática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién dirige Cuba? El Partido Comunista. El Partido Comunista, desde su posición de asociado, de satélite o de lo que cualquiera quiera llamarle,
ha apoyado y apoya la invasión rusa a Ucrania. Las personas que están muriendo en Ucrania, ya sean ucranianos o rusos, como consecuencia de la invasión, en algún sentido, su muerte tiene responsabilidad el Partido Comunista de Cuba por apoyar una acción como esa, en la que yo estoy seguro como cubano que estoy contra la guerra, contra la invasión y contra cualquier tipo de forma de violencia. Yo creo que una gran parte de los cubanos, me atrevería a decir que más de la mitad, si se les llevara a un plebiscito, si se les llevara a votación, dirían que se oponen a la invasión, a la guerra que está teniendo lugar hoy en Ucrania. Y no hay justificación alguna, porque como siempre, los comunistas justifican sus actos en razonamientos injustificados. No hay ninguna justificación, ni que Ucrania tenía pensado incorporarse a la OTAN, ni que las amenazas, ni que nada. Desde el territorio de Ucrania hacia el territorio de Rusia no se había lanzado ni un solo disparo. La situación que ocurría dentro de Ucrania con las personas que son partidarias de Rusia es un asunto interno de Ucrania. Los rusos no tenían derecho por que estas personas que viven en el territorio de Ucrania sean sus partidarios o sean ellos sus partidarios, a intervenir, a interferir en este asunto interno de Ucrania. Si Ucrania estaba pensando en asociarse a la OTAN, en convertirse en miembro de la OTAN, no es menester de Rusia atacar, invadir a Ucrania por esa razón. Vamos a lo referido en el caso de Cuba. Donde se habla de los derechos, deberes y garantías. Dice, de las disposiciones generales, dice que en el caso de Cuba, la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes. El Estado de Cuba reconoce y garantiza que la persona goce. Perdón, dice que el Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e independiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos. O sea, desde el Estado, que es el mecanismo de poder, el gobierno, sus instituciones, sus organizaciones, todos deben respetar este artículo 41 sobre la garantía del goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible y universal de todos los derechos humanos. Y eso en Cuba no se cumple. Según el artículo 42 de la Constitución, todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencias religiosas, discapacidad, origen nacional o territorial o cualquier otra condición entre las que se incluye pensamiento político, pero que aquí no lo dicen porque los comunistas son como son,
o circunstancia personal que implique una distinción lesiva de la dignidad humana. Que este artículo sobre los derechos fundamentales y el gozo de estos derechos fundamentales en Cuba no se cumple. ¿Y quién los incumple? El Estado socialista, el Partido Comunista, que no es ni guía ni es ejemplo, y un Estado de Derecho que no es Estado de Derecho, ni socialista ni de ninguno. Cuando ustedes ven, por ejemplo, las denuncias de personas que viven muy mal, las personas que viven en la calle, las personas que recogen basura por las calles, que usted los ve recogiendo basura de los contenedores, las personas que tienen problemas en sus casas, las personas que tienen problemas en los trabajos, las personas que tienen problemas de salud, los problemas los más variados, y que no disfrutan como deberían de ser igual ante la ley, de no recibir protección, de no tener el trato que merecen de las autoridades, por las razones que sean. Ahí están las denuncias por miles en las redes sociales y en la realidad de Cuba. Es porque el Partido Comunista, el gobierno y el Estado como mecanismo de poder no cumplen con esta constitución. Es muy fácil criticar al embargo, criticar al gobierno de los Estados Unidos, echarle la culpa de algo de lo que no es culpable. Cuando el culpable real aquí de la situación esta es el gobierno, es el Estado, son las organizaciones del gobierno y las instituciones del gobierno. ¿Por qué? Porque no hacen su trabajo y porque no son como deberían ser o como dicen ser la vanguardia sacrificada, la vanguardia del proletariado. Ninguno de los de la vanguardia del proletariado vive tan mal como viven los ciudadanos del país, ni tienen estos problemas que los ciudadanos del país tienen. Entonces, ¿dónde está esa vanguardia sacrificada que es un ejemplo? Para nada. Usted podría culpar al embargo, pudiera criticar al embargo si en Estados Unidos no se pudieran comprar medicinas, no se pudieran comprar alimentos, si no se pudiera tener acceso a lo que hace falta para el país y que ellos, los del Partido Comunista y el gobierno, compran a selectividad, compran por prioridad según su conveniencia. Y si los miembros de la vanguardia sacrificada, la vanguardia esforzada del país, pues vivieran como viven los cubanos. A que ninguno de estos dirigentes le abre las puertas de su casa y le enseña a los cubanos cómo vivir. Ninguno de los familiares de estos dirigentes, ninguno de los asociados, ninguno de estos militares, si de verdad fueran ejemplos, si de verdad fueran vanguardia sacrificada, la vanguardia esforzada de la sociedad, pues vivirían tan mal como viven los cubanos y comerían lo que comen los cubanos y vivirían en general en la misma situación que viven los cubanos, pero no. Lo que demuestra que todo esto que está escrito aquí en la Constitución son el Partido Comunista, el gobierno, las instituciones del gobierno, los primeros en violarla. Y que de existir en Cuba separación de poderes, o sea, que de existir un poder ejecutivo, un poder legislativo, con un Congreso, una Asamblea Nacional que creara una legislación fuerte y un sistema judicial que la aplicara sin tener en cuenta categorías, ideologías y demás, la situación en Cuba no estaría como está hoy. Solo la no existencia de la división de poderes y que cada poder fuera independiente, fuerte, capaz de determinar su acción sobre el otro, las cosas funcionarían, creo yo, de una manera muy distinta en Cuba. Lo mismo hasta el capítulo 43, si el hombre y la mujer tienen iguales derechos, responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. Y sabemos que no es así. En papel, en tinta, sí, pero en la realidad esto no es así. Podemos ir ahora a los artículos 71
donde dice que se reconoce que todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada, a un hábitat seguro y saludable. ¿Se cumple esto en Cuba? ¿Y quién es responsable por esto? ¿Quiénes tienen en Cuba una vivienda adecuada, un hábitat seguro y saludable? Solo los dirigentes de este país y sus familiares, asociados y todos aquellos que tengan que ver con ellos. La mayoría del pueblo, en un 80% aproximadamente, viven en condiciones malas o muy malas. Condiciones de vivienda, con malas condiciones de vivienda, malas condiciones de infraestructura, malas condiciones de alimentación, malas condiciones de salud. Y no es por cuenta del embargo. En Estados Unidos los comunistas pueden comprar medicina y lo compran, pueden comprar alimentos y lo compran, solamente que lo compran con un nivel de prioridad que no es el que supuestamente se supone que sea, y valga la redundancia. Dice el artículo 77 que todas las personas tienen derecho a una alimentación sana, adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de la población. ¿Cómo? Con una ley de seguridad alimentaria, cuando lo que se le vende a los cubanos en las tiendas, en, los, en las bodegas, son artículos de segunda, de tercera, que los compran en los mercados internacionales a precios irrisorios porque son productos que nadie los consume. Y eso es lo que le venden acá a los cubanos en la canasta básica. Arroz de muy mala calidad, frijoles de mala calidad, carne o productos cárnicos que solo se comen los cubanos. En ningún lugar del mundo, ni en Haití, en los mercados, se atreven a vender las mortadellas estas y los picadillos estos que se le venden a los cubanos. Ni en los países más pobres del mundo se atrevería el gobierno a vender, o sea, no el gobierno tiene que vender eso, no tiene que venderlo, pero se atrevería el gobierno a permitir que algún comercio, que algún mercado, pues se atreva a vender productos como los que se le venden a las personas en Cuba. ¿Quién viola esto? El que tiene control sobre la economía, el comercio y es el dueño de todas las tiendas, de todas las bodegas, de todos los comercios. El Partido Comunista y el gobierno. Y el Estado Socialista de Derecho. Y por acá más adelante está este artículo, ahora por acá no lo puedo ver, pero es el artículo, me parece que es el 116 o 117, por aquí está, donde refiere que las personas pudieran, si se agrupan en una cantidad de mayor de 50.000 personas, a convocar un plebiscito o convocar a una revisión o un cambio de la Constitución y pienso yo que también y del sistema. Aunque la propia Constitución dice que el artículo número 4, de que Cuba es un Estado de Derecho socialista, que es irrevocable, que todo se puede, en este artículo ciento y tanto, discúlpenme ahora que no lo encuentro y ya casi me estoy quedando sin tiempo de video, se dice que se pudiera, a petición de esta cantidad de personas, 50.000 o más personas, si se documentara en firmas y tal, hacer una revisión y una
revocación de la Constitución, con la excepción esta del artículo 4 de que Cuba es un Estado socialista de derecho y que es irrevocable. Todo lo demás pudiera ser revocable de la Constitución, incluso el gobierno y sus organizaciones y sus instituciones y todo eso pudiera ser revocado. O sea, que si las personas en Cuba pudieran pensar, y esto lo digo a razón del video anterior que dice, si las personas pudieran detenerse un segundo a pensar en la posibilidad que tienen, en el poder que tienen, a pesar de ser limitado por este panfleto. Aún así, con ese poder limitado que tienen, pudieran revocar la Constitución, revocar el gobierno y hasta revocar el carácter socialista. Porque una vez que se revoque el gobierno, una vez que se revoque las instituciones, una vez que se revoque la Constitución, pues sería muy fácil para un nuevo Estado, para un nuevo gobierno, para un nuevo tipo de sociedad, revocar este artículo 4 que no dice nada, que lo que solo que dice que el socialismo es irreversible y no hay nada irreversible en este mundo. Todo lo que nace se desarrolla y muere, y el socialismo debe también por ley, no porque lo diga yo, sino que por ley, fenecer, fallecer y desaparecer. Les doy las gracias por ver este video. Como una vez más lo digo, lo hago para que las personas puedan pensar, analizar y, como no, si se diera el caso, también debatir. Les doy las gracias por ver este video. Si les gusten, por favor, denle like. Y hasta un próximo video. Muchas gracias.